En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo cuarto, Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Párrafo segundo, Jesús murió crucificado. Estamos en el primer apartado, donde el Catecismo dedica 4 números a desarrollar el tema que tiene como título El proceso de Jesús. El día de hoy, en el número 596, veremos las divisiones de las autoridades judías respecto a Jesús. Recordemos, como dijimos en la catequesis de ayer, Anás sabía muy bien por qué hacía esa doble pregunta. ¿Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Porque detrás de esa pregunta venían otras. ¿Tú por qué llamas Abba a Yahvé? ¿Cómo tienes esa confianza con Él? ¿En nombre de quién tienes esa autoridad? ¿En razón de qué eres capaz de corregir la ley del Antiguo Testamento? ¿Tú en razón de que te crees que eres el templo en el que habita Yahvé? Y prácticamente con estas preguntas termina el proceso religioso de Jesús y se dicta sentencia. El método del sumo sacerdote había obtenido una causa verdadera. Dejemos los testimonios de otros a un lado, porque aquí mismo hemos sido testigos de una blasfemia. Jesús era juzgado reo de muerte como blasfemo. Y a partir de ahí comienza el juicio civil. Número 596 del Catecismo dice: las autoridades religiosas de Jerusalén no fueron unánimes en la conducta a seguir respecto a Jesús. Los fariseos amenazaron de excomunión a los que lo siguieran, a los que temían que todos creían en él, y vendrían los romanos y destruirían nuestro lugar santo y nuestra nación. El sumo sacerdote Caifás les propuso, profetizando: es mejor que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. El Sanedrín declaró a Jesús reo de muerte, como blasfemo. Pero habiendo perdido el derecho a condenar a muerte a nadie, entregó a Jesús a los romanos, acusándole de revuelta política, lo que le pondrá en paralelo con Barrabás, acusado de sedición. Son también las amenazas políticas las que los sumos sacerdotes ejercen sobre Pilato para que éste condene a muerte a Jesús. Qué número tan interesante este que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos. Un proceso civil que prácticamente está explicado en el Evangelio de San Juan, ¿no? La condena del Sanedrín no podía ejecutarse sin que fuera explícitamente aprobada por el procurador romano del momento. Palestina estaba sometida bajo el poder de Roma, y Palestina no era autónoma en sus leyes en ese momento. El Sanedrín tenía autoridad para ejecutar ciertas penas, pero tenía excluida la pena de muerte. Había 2 formas de llevar adelante esta pena por parte del procurador romano. Por una parte, el procurador romano era invitado a ratificar la sentencia del Sanedrín. Y por otra parte, podía ser entregado el acusado ante el tribunal del procurador romano para que éste
instruyese un proceso. Es decir, o Pilato podía ratificar lo que ya el Sanedrín decidió, o Pilato empezaba de nuevo. Y precisamente lo segundo fue lo que sucedió. ¿Eh? Hay que empezar de nuevo. La primera opción podía dar lugar a que Pilato quisiera comprobar las pruebas que el Sanedrín alegaba para solicitar la pena de muerte. Y por tanto, habría comprobado que la pena era de tipo religioso y a Pilato eso no le interesaba. De ahí que se empiece de nuevo el proceso ante el tribunal romano. Juan 18, 29, 32. Salió entonces Pilato fuera donde ellos y dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos le respondieron: si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato replicó: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos replicaron: nosotros no podemos dar muerte a nadie. Esto sería más o menos en el alba, cuando Jesús fue llevado desde la casa de Caifás al pretorio. El pretorio era el lugar a modo de tribunal, con una silla que precedía. A esa silla le dicen curul, de ahí donde salen que las sillas de los senados se llaman los curules, ¿no? La silla que usaba el romano que gobernaba se llamaba el curul y era una silla que se transportaba fácilmente. Era el lugar donde se administraba justicia, ¿no? Instalada en ese momento en una torre que se llama la Torre Antonia, en una de las colinas más altas de Jerusalén. Los que han estado en Jerusalén, es un lugar donde se visita normalmente o donde empezamos el Vía Crucis. Allí acudieron los judíos a la Torre Antonia, llevando a Jesús preso. En este proceso civil, Pilato respetó las costumbres judías de los que no quisieron entrar en el pretorio en su casa, porque él era un pagano. Esa era la casa de un pagano. Y como estaba próxima la fiesta de la Pascua de los judíos, ellos no querían contaminarse. Y Pilato no quería problemas con ellos, así que como gesto de equilibrio, Jesús sale fuera, Pilato sale fuera a recibirles. Pilato no quería en ese momento entrar en discusiones con ellos. ¿Por qué no quieren entrar estos? ¿O qué es lo que se creen? Yo soy el que mando, etcétera. No, él simplemente sale y le recibe. Lucas 23, 2 y siguientes. Y levantándose todos ellos, le llevaron ante Pilato. Comenzaron a acusarle diciendo: hemos encontrado a este alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributos al César y diciendo que él es Cristo Rey. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: sí, tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: ningún delito encuentro en este hombre. Pero ellos insistían diciendo: solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea, donde comenzó, hasta aquí. En este caso, el sentido de la palabra Cristo está empleado como agitador político. Han cambiado todo el sentido de la palabra. Y en el texto vemos cómo los judíos saben cómo jugar sus cartas. Ellos tienen que presentar ante Pilato a un hombre que tiene que ser condenado según las leyes romanas. Y por lo tanto, no vale decirle a Pilato: este se proclamó hijo de Dios. No, nada de eso
ni nada por el estilo. Eso no era causa ante los romanos. A Pilato le daba igual. Los romanos no entraban en discusiones religiosas de los judíos. Y por eso es que es importante que los judíos acierten con la acusación, para que Jesús pueda quedar lo más vulnerable posible ante la autoridad romana. Y esas palabras eran: agitador, impide pagar el impuesto a Roma, y dice que es un Mesías. Si había una cosa que los romanos detestaban y que aplastaban con todo su poder, era cualquier agitación política. Los romanos incluso podrían soportar cualquier cosa, sus cultos, sus oraciones, sus procesiones, todo lo que quiera, pero nunca una agitación, porque la aplastaban inmediatamente. Por eso presentar a Jesús ante Pilato como un agitador político era una carta muy, pero muy bien jugada. Según los evangelios, da la impresión de que Pilato tampoco creía mucho en aquellos acusadores. Ya los conocía. Sabía que los judíos estaban maquillando la acusación. De cualquier forma, Pilato intenta comprobar por sí mismo esas acusaciones. Juan 18, 33, 38. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿es que yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Le dice Pilato: ¿qué es la verdad? Y dicho esto, volvió a salir. Otro gesto de equilibrio. Sale Pilato. Esta conversación entre Pilatos y Jesús va profundizando cada vez más en lo que significa la realeza en el ámbito religioso y en el ámbito civil. A Pilato lo que le interesa es si lo que dicen de Jesús afecta el ámbito civil o es algo exclusivo del ámbito religioso. Si el reino de Jesús, ese reino que él está predicando, tiene implicaciones civiles. Jesús había dicho: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y con esto proclamaba la autonomía entre el orden civil y el orden religioso. Pero también le dice a Pilato: tú no tendrías poder sobre mí si no te hubiese sido dado de lo alto. Y con esta expresión, Jesús está proclamando que todo poder, el poder civil, el poder religioso, la autoridad que tiene un padre hacia su hijo, de un maestro hacia sus alumnos, de un jefe con sus empleados, toda autoridad es una autoridad delegada y recibida de Dios. Jesús se presenta con una realeza que tiene implicaciones en todos los ámbitos de la vida. Jesús habla de la verdad, no habla de mi verdad. La verdad religiosa, la verdad civil. No,
La verdad es única y toca todos los ámbitos de mi vida. Pilato es consciente de que está ante un tema muy complicado. Este Jesús, que respeta plenamente la autonomía de los poderes civiles, sin embargo proclama una verdad que también le afecta a él, que afecta a todos los gobernantes. La pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad? Es muy, pero muy importante, queridos amigos, porque nos lleva a preguntarnos, ¿acaso hay una verdad absoluta bajo la cual estamos todos, tanto los del Sanedrín como yo? Y este es el conflicto que se crea entre Jesús y Pilato. La verdad de la que Jesús da testimonio, esa verdad también le afecta a Pilato como gobernante. Es un error grandísimo pensar que en la vida hay dos órdenes distintos que son separados, porque es que la verdad no hay más que una. Otra cosa que impresiona a Pilato es el silencio de Jesús. Es un silencio que nosotros debemos meditarlo y que debemos aprender de él. Jesús utilizó muchas veces el silencio para dar testimonio de la verdad. Isaías 53:7. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Esta profecía de la pasión de Cristo que nos regala Isaías también hablaba del silencio de Jesús como una forma máxima de testimonio. ¿Cómo entonces dices, Jesús, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y te quedas en silencio? ¿Cómo es posible? Sí, sí es posible, porque también el silencio es testimonio de la verdad. Y podemos decir, queridos amigos, que Jesús dio testimonio de la verdad en 3 niveles. Primer nivel, con un hablar sincero. En su boca no hubo mentira. Decid sí cuando sea sí, decid no cuando sea no. Segundo nivel, con la humildad. No hizo alarde de su categoría de Dios. No anulaba a nadie. Y esto nos sirve mucho en nuestra vida. Hay silencios que son necesarios para no humillar a nadie. Tercer nivel, renunció a la autodefensa. Este es el máximo nivel de testimonio de la verdad. Cayó cuando le acusaban. Su defensor era Dios. Su vida estaba en las manos del Padre. Pero esta renuncia a la autodefensa, este silencio, fue lo que llegó a causar perplejidad total en Pilato. Pilato estaría acostumbrado a que los acusados aclamaran por su inocencia, contradecir a los acusadores. Pero con Jesús, Pilato se queda maravillado y le pregunta, ¿de dónde eres tú? Por tanto, vemos cómo Jesús da testimonio de la verdad. Tanto en el Sanedrín, donde se proclamó Hijo de Dios, como ahí en el silencio ante Pilato. Esto es muy interesante, queridos amigos. Hay otro detallito muy interesante que nos encontramos en esta instancia del juicio civil de Jesús.
y es la presencia de la mujer de Pilato, Claudia. Mateo 27:19. Mientras él estaba sentado en el tribunal, le mandó a decir su mujer: no te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Estas palabras de su esposa Claudia pudieron hacer en Pilato un gran efecto. Es muy recordado, queridos amigos, en todo Roma, en todo el imperio, era conocido que el famoso Julio César había podido haber evitado el atentado que le causó su muerte a manos de su hijo Brutus si hubiera hecho caso a su mujer. La mujer de Julio César se llamaba Calpurnia. Si Julio César le hubiera hecho a Calpurnia, hubiera evitado su muerte, porque Calpurnia le dijo: no vayas hoy al Senado, porque he soñado que te iban a apuñalar. Y efectivamente, Julio César fue ese día al Senado, no hizo caso a lo que ella le dijo, y en el Senado lo apuñalearon 23 veces. Pero Pilato no tenía mente en ese momento para hacer caso a su esposa Claudia. Estaba endurecido y no le entiende. Es un detallito muy interesante, muy hermoso este que nos encuentra. Dios también se sirve de las otras personas para revelarnos sus designios. Dios hay veces nos manda mensajes por un lado y por el otro para revelarnos sus designios, pero hay veces tenemos la cabeza muy caliente, tenemos la cabeza demasiado endurecida y no entendemos. Otra cuestión en este juicio civil, en este momento, es la presencia de Herodes. Lucas 23:6-12. Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, porque aquellos días estaba también en Jerusalén. Cuando Herodes vio a Jesús, se alegró mucho, pues hacía largo tiempo que deseaba verle, por las cosas que oía de él, y esperaba presenciar alguna señal que él hiciera. Le preguntó con mucha palabrería, pero él no respondió nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándole con insistencia, pero Herodes, con su guardia, después de despreciarle y burlarse de él, le puso un espléndido vestido y le remitió a Pilato. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes estaban enemistados. Jesús sirve hasta de reconciliador de enemigos. Sin duda alguna, Pilatos y Herodes tenían sus desavenencias. Pero Pilatos tampoco tenía ninguna necesidad, ninguna obligación de tener este gesto con Herodes. Jesús se encontró en la mitad de este juicio civil enfrente de aquel que le había cortado la cabeza a su primo Juan el Bautista. Herodes era un personaje que se caracterizaba por tener una corte frívola, un personaje un tanto siniestro, que se había vendido a Roma, que venía a ser un títere de Roma para controlar aquella región de Galilea. Y Jesús opta por callar. Y este silencio le escuece a Herodes. No puede hacer nada. Se queda desarmado. Y entonces lo regresa a Pilato. Este gesto de Pilatos hacia Herodes sirvió de reconciliación entre ellos. ¿Por qué? Porque también existe una especie de complicidad en el mal.
La complicidad en el mal une. Yo te tapo y tú me tapas. La complicidad en el mal une a la gente. Pilatos, cuando ordena la flagelación, aún sabiendo que aquel hombre era inocente, intenta aplacar a la gente cometiendo una injusticia. A veces uno comete en su vida injusticias intentando evitar otra injusticia. ¿Y cómo es posible esto? El gran error del hombre es ceder al mal para evitar otro mal. Le dicen los padres a sus hijas: aborta ese bebé porque eso te va a frustrar tu vida. Tú eres muy chiquilla para ser una mamá y tener un bebé. Ah, pero no eres chiquilla para estar de cama en cama. Mata al bebé. El gran error del hombre es ceder al mal para evitar otro mal. Dentro de todos estos personajes que están en el entorno de la pasión de Jesucristo, donde cada uno de ellos manifiesta y nos enseña, ¿no?, la psicología de todos los hombres. También nos encontramos a los soldados romanos, que se ensañan contra Jesús. Le coronan de espina, le escupen, le golpean con una caña, se burlan de él poniéndole una capa como si fuera rey, le hacen venias. Es el momento de la crueldad. Este hecho histórico de que los soldados, especialmente cuando están lejos de su contexto familiar, tienden a degenerar, tienden a amargarse. Hay toda una psicología del hombre cuando está en manada, ¿no?, como animal. Tendemos a degenerarnos. Uno por uno, los hombres tienen más dignidad, pero en grupo tendemos a degenerarnos, como si tendiéramos, pues, a valorarnos por la crueldad que manifestamos ante los demás. Por eso las pandillas, ¿no?, solitos no son nada, pero en manada son peligrosísimos. Cosas así que las vemos. Los soldados tendían allí a alardear de su dureza de corazón. Y si uno cometía una crueldad, el otro tendía a superar esa crueldad con más crueldad. Y esto era el entorno que le tocó a Jesús. Y entonces la razón última por la que Pilato dicta su sentencia, Juan 19, 12, 16. Desde entonces Pilato trataba de liberarle. Pero los judíos gritaron: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Dice Pilato a Jesús, a los judíos: aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Les dice Pilato: ¿a vuestro rey voy a crucificar? Replicaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Y entonces se los entregó para crucificarlo. Pilato no está dispuesto a jugarse su prestigio. Pilato no está dispuesto a poner en entredicho su carrera ante el César. Recuerden que en ese momento el César era Tiberio. Le pesó muchísimo esa expresión que le gritaron: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Esa fue la palabra clave que quebró la voluntad de Pilato de liberarle. Al final de todo, Pilato no entendió la palabra liberadora de Jesús. Lucas
17:33. Quien intente guardar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Curiosamente, aunque las acusaciones en el proceso religioso fueran de tono religioso y las acusaciones en el proceso civil fueran de tono político, al final, el motivo último e interior que mueve a Caifás en el Sanedrín y a Pilato en el pretorio para esta condenación de Jesús no es distinto. Porque Caifás tenía celos, tenía envidia, y Pilato tenía miedo a perder el prestigio, de perder un lugar de poder ante Roma. Al final de este juicio religioso y juicio civil que le hacen a Jesús, lo que nos encontramos, queridos amigos, es las dos palabras más interesantes de todo el proceso. Al final fue la envidia y la vanidad la que han hecho que los hombres cometiéramos el mayor pecado: matar al Hijo de Dios.